Raro es el día que con los líos de su exhumación no salga a relucir la figura de Francisco Franco. Bueno, pues hoy os voy a hablar de su hermano Ramón. Todo un personaje que fue considerado en su época un héroe nacional. Ramón era un tipo extrovertido, simpático y bastante atrabiliario, que siempre llevó a maltraer a su hermano Francisco, quien como hermano mayor intentaba encauzarlo por el buen camino con didácticas cartas que siempre encabezaba: mi desgraciado hermano Ramón. Sirvió en la Guerra de África como aviador, donde su valentía y campechanía lo hicieron acreedor de una gran popularidad. Este éxito le llevó a organizar un vuelo de larga duración, un raid, el más largo que nunca se había realizado hasta esa fecha. Estamos hablando, como siempre, 1926, Edad de Plata española, y se embarcó en un hidroavión que llamó el Plus Ultra con sus compañeros, los famosos Ruiz de Alda, Durán y Rada. Partieron de Palos de la frontera y llegaron hasta Buenos Aires. Esta hazaña le convirtió en un héroe mundial. Envalentonado ya con este éxito, quiso hacer un segundo viaje, fue un fracaso, se averió todo, y entonces para exculparse del fiasco que había tenido se enfrentó con el rey y con Miguel Primo de Rivera, y claro, desde ese momento se hizo un feroz antimonárquico, hasta el punto que cogió el avión en el aeródromo de Cuatro Vientos y despegó dispuesto a bombardear el Palacio Real directamente. Durante el vuelo debió recapacitar y a última hora lo que hizo fue, en vez de tirar bombas, tirar unas octavillas revolucionarias sobre el palacio y ya siguió con el avión hasta Lisboa, donde se exiló. La Segunda República lo rehabilitó, claro, a Ramón Franco, un héroe nacional, antimonárquico, republicano, pero claro, enseguida se dieron cuenta de que en el pecado llevaba la penitencia y lo fueron apartando de primera línea, discretamente, por sus continuas insensateces y salidas de tono. En esa difícil época política, la relación entre los dos hermanos fue muy tensa, pues a fin de cuentas, Francisco Franco era un militar muy reconocido en la República y las ocurrencias de Ramón pues le ponían a afectar mucho a su prestigio, ¿no? Las salidas de Ramón pues solían ser de este cariz. Por ejemplo, preguntado por la posible actitud de don Francisco Franco ante la República, Ramón dijo: Paco, por ambición, asesinaría a nuestro padre y por presunción mataría a nuestra madre. Se presentó a diputado por Barcelona con Esquerra Republicana, o sea, una Esquerra totalmente desbocada, que ya habían proclamado el Estado catalán, y a la vez, que en ese momento se podía, también se presentaba por un partido en Sevilla. Precisamente en Sevilla lo conoció Pepín Bello en plena campaña electoral, y a mí Pepín me lo definió, dice que era una mula loca. Enviaba cartas a sus partidarios sevillanos y las firmaba como el Chacal. En las Cortes salió por Esquerra e intentó hacer una intervención. En su primera intervención intentó hacer la cosa seria. Fue un fracaso, nadie le tomó en serio. Y entonces lo que hizo fue encabezar un grupo de 7 irreductibles diputados que se dedicaban a montar follones en todas las sesiones y estaban muy orgullosos de sus desafueros y se llamaban los jabalíes. Hasta el extremo que se presentaron ante don Miguel de Unamuno, muy ufanos, y le dijeron: don Miguel, nosotros somos los jabalíes de las Cortes. A lo que Unamuno les contestó muy enfadado: ¿jabalíes? ¿Jabalíes? Los jabalíes van solos, o a lo mucho de 2 en 2. Los que van en piara son los cerdos. A pesar de sus continuos desatinos, Ramón Franco era un personaje muy popular, o sea, era famosísimo, no lo podéis imaginar. Y claro, sus excentricidades ponían en serios aprietos a los gobiernos de la República, así que al final decidieron quitárselo del medio y lo enviaron a Washington, a la embajada, como agregado militar. Ahí le pilló el levantamiento del 18 de julio y claro, lo primero que hizo fue, pues se ofreció desde allí a la República, pero estos declinaron muy cortésmente, pues pensaron que ya tenían bastante con lidiar con un Franco como para tener que lidiar con los dos. Y al final se unió al bando nacional, muy al final. Se dice que influido por la noticia del fusilamiento de su amigo del Plus Ultra, Ruiz de Alda. Entonces, curiosamente, a pesar de su conocido, ¿no?, pasado revolucionario, su hermano Francisco lo trató muy bien, cosa que extrañó mucho, pues no hacía mucho tiempo que, sin mutarse, Franco había fusilado a un primo suyo por estar en el bando equivocado. Sin embargo, a Ramón le dio muy buenos puestos, ascensos, cosa que no sentó nada bien entre los mandos nacionales, que siempre lo consideraron un enchufado y un advenedizo. Falleció en un accidente aéreo, su avión cayó al mar y bueno, claro, ahí siempre se ha pensado si era un sabotaje, si habían sido los masones, si sus compañeros, incluso se pensó que su propio hermano pues lo había organizado. Pero Feliciano, ¿y de mujeres este tío no nos cuentas nada? Bueno, pues mira, se casó 2 veces. La primera vez se casó con Carmen Díaz Risasola, Carmenchu, una chica estupenda, pero claro, harta de sus infidelidades y locuras, pidió el divorcio. Y luego Ramón se volvió a casar con Engracia Moreno. Francisco, su hermano, no aceptaba segundas esposas en su familia y la pobre Engracia pues
pues la calumnió, en gracia cayó en desgracia. Exactamente, ¿no? Entonces corrieron la voz de que había sido un artista de cabaret y que había estado liada con un tragasables y bombillas de circo llamado Kanisca. Y además especificaban estos calumniadores que además las bombillas que se tomaba Kanisca luego se encendían en su interior. Toma ya. Y le iluminaban la tripa. Pero fíjate, es curioso esto de Franco, cómo con su hermano tragó, porque muchos años más tarde, en los años 60, 70, pues ya cuando esto se empezaba a mover, detuvieron a un hijo de un ministro. Claro, en estos tiempos de democracia, pero en ese momento tú piensas al hijo de un ministro que lo detienen por actividades antifranquistas. Y bueno, todos horrorizados a ver qué iba a decir Franco. Y fíjate, Franco dijo, pobre ministro, dice, porque mira, en todas las familias hay un chico descarriado ignorándolo sus padres, ¿no? O sea, yo creo que ahí le llegó, lo de su hermano nunca lo llegó a superar. Onda Cero Sierra, 106.6 FM.